Hola, mis queridos. Bueno, vamos a volver, digamos, de alguna manera a una noticia argentina, porque hoy les quiero hablar fundamentalmente de un episodio histórico que resulta, para mí, ser el más claro antecedente de la situación actual en la que se encuentra la Argentina del presidente Javier Gerardo Milei. Vamos a hablar, como dice el título, de el pacto Roca-Rousimont, que simbolizó en su momento el modelo agroexportador de fuerte dependencia entre Argentina e Inglaterra o Gran Bretaña en la conocida como década infame. O sea, hay un periodo de la historia argentina que se la conoce como la década infame, que va a ir desde 1930, el primer golpe de Estado que hubo en el siglo XX, y 1943. Ese periodo va a abarcar las dictaduras militares de José Félix Uriburu y Agustín Pedro Justo. Donde el país mantenía una relación totalmente desigual con las potencias europeas, especialmente con el Reino Unido. Es decir, había una cuestión de lacayismo muy grande por parte de Argentina respecto de las potencias europeas, ¿sí? Muy bien. ¿Quiénes firman el pacto Roca-Rousimont? Que se firmó, por cierto, en 1933 en Londres. Por Argentina, el vicepresidente el dictador que les había comentado, José Félix Uriburu, Julio Argentino Roca, hijo, sí, era hijo de un presidente anterior que había tenido la Argentina y que había matado a más de 1,5 millones de indígenas. Por parte de Gran Bretaña, Sir Walter Runciman, que era, además de Sir, era el presidente de la Board of Trade, que sería algo así como la Junta de Comercio Británica. Vamos a ponernos en contexto histórico. Durante la Gran Depresión, la crisis económica mundial que se inició en 1929, el comercio internacional cayó bruscamente. Gran Bretaña, uno de los principales compradores de carne de Argentina, comenzó a favorecer a sus colonias, en lugar de Argentina, que no era colonia, a sus colonias, que eran Canadá, Australia y Nueva Zelanda. ¿Sí? Mediante acuerdos firmados en la Conferencia de Ottawa en 1932. Argentina, entonces, los gobernantes en realidad argentinos, se desesperaron porque vieron que perdían a su principal cliente. Y entonces lo que hicieron fue ir corriendo a Londres a rogar, a hacer algún tipo de acuerdo. Lo que hoy se llama, sé que va a sonar feísimo, pero es la manera más explícita, a bajarse los pantalones fueron. El contenido principal del pacto Roca-Rousimont, Gran Bretaña garantizaba a la Argentina que le iba a comprar una determinada cantidad de carne, lo que se llamó una cuota fija de exportación de carne. Eso era todo lo que se comprometía Inglaterra. Te vamos a comprar la carne. Ahora van a ver todo lo que dio Argentina a cambio de eso. Argentina debía otorgar privilegios económicos a Gran Bretaña, tales como mantener las ventajas de los frigoríficos británicos que ya dominaban el mercado, es decir, tenían que ponerle palos en la rueda, obstáculos a los frigoríficos argentinos, prácticamente hacerlos desaparecer para que existieran solamente frigoríficos británicos, como la Swift, por ejemplo, que ya existía en aquel entonces y se beneficiaba mucho del negocio que tenía en Argentina. Dar beneficios a las empresas británicas de servicios públicos, los ferrocarriles que estaban en manos de Gran Bretaña y que el único objetivo que tenían y siguieron teniendo hasta 1945 fue el de llevar la carne del campo al puerto para luego ser embarcada y llevada a Gran Bretaña. O sea, no tenía ninguna otra finalidad, quiero decir, no había trenes de pasajeros, había trenes de carga y que solamente embarcaban cargaban la carne de los frigoríficos como la Swift y los llevaban hasta el puerto donde eran cargados en barcos y llevadas a Inglaterra, ¿sí?
sea que era todo beneficio para Inglaterra. Bueno, también había empresas de telecomunicaciones en ese momento que estaban en manos de la empresa británica, como la CHADE. La gente mayor Argentina se va a acordar de la CHADE, y el resto búsquenlo en Google, porque si no, este video se va a hacer muy largo si encima tengo que explicar la CHADE. Bueno, también debía permitir que las ganancias de las empresas británicas pudieran ser llevadas a Gran Bretaña sin ningún tipo de rechiste. O sea, nadie rechistaba nada, no había retención, no había impuestos, no había aranceles, no había nada. O sea, se llevaban la plata así como por un tubo. Bueno, la reducción de aranceles e impuestos de los productos como el carbón que tenían que utilizar las empresas inglesas para poder cargar las locomotoras, que en esa época eran a vapor, para poder llevar los trenes y la carne desde el campo a el puerto para luego ser embarcado, como ya dije, a Gran Bretaña. Una cosa de locos. Las críticas y las consecuencias. El pacto, por supuesto, que fue muy polémico en Argentina, y opositores como el senador Lisandro de la Torre denunciaron que el acuerdo convertía a la Argentina en una colonia de Gran Bretaña. Palabras textuales. De la Torre calificó el acuerdo como una humillación para la Argentina. Cabe señalar para la audiencia no argentina que si bien había una dictadura, a diferencia de otras dictaduras que hubo posteriormente en la Argentina, el Congreso funcionaba, pero era, como dicen acá en España, un paripé. No era una misa en escena. No. El Congreso jamás iba en contra de los intereses del gobierno de Félix Uriburu, de Agustín Pedro Justo. Pero en este caso se dio que Lisandro de la Torre le resultó tan grave lo que se estaba negociando que dijo, no, vamos, esto es mucho. Bueno, a Lisandro de la Torre lo intentaron asesinar, un matón que mandó el propio gobierno, pero digamos que el intento fue fallido. A quien sí mataron fue a su compañero de bancada, Enzo Bordavere, que se interpuso, digamos, entre el matón y su compañero su compañero Lisandro de la Torre, y el que murió, vuelvo a repetir, fue Bordavere. Dicho sea de paso, toda esta tramoya o esta trama fue muy hábilmente tapada por el gobierno de facto con la muerte de Gardel. Sí, justo Gardel se murió ese mismo año, y entonces digamos que la prensa argentina, por orden de los dictadores, le dieron muchísima cobertura a la muerte de Gardel para tapar todo lo que estaba pasando en el Congreso y todo este escándalo de corrupción que les estoy narrando. ¿Sí? Bueno. Vamos ahora a la comparación histórica y por qué digo que esto del pacto Roca-Ronchimol se me hace muy parecido a el pacto que han hecho Javier Gerardo Milei y Donald Trump. No sé si todos lo saben, pero detrás de este pacto de Milei y Trump está la financiera JP Morgan. La JP Morgan compra la deuda que Argentina tiene con el Fondo Monetario Internacional, la compra íntegra. El garante de esa compraventa de deuda es el mismísimo Donald Trump. La garantía que se pone porque el hecho de que el JP Morgan compre la deuda quiere decir que el nuevo acreedor de Argentina va a ser de ahora en adelante el JP Morgan y no el Fondo Monetario Internacional. Muy bien, ¿qué han puesto de garantía? Las riquezas naturales de Argentina. Sí. Entonces, ¿esto qué quiere decir? ¿Y por qué es de una gravedad insólita? Porque el FMI no puede embargar en caso de impago de deuda. En cambio, el JP Morgan sí puede embargar. Es decir, que si mañana el gobierno de Milei o el que le siga o quien sea incumple alguno de los pagos, el JP Morgan puede decir, no te preocupes, no me pagues, quédate tranquilo, yo me quedo con la provincia de Jujuy. Y hay un antecedente de esto. Cabe recordar, sobre todo para la audiencia extranjera que ve este canal, que el fundamento, digamos, el argumento por el cual Inglaterra sostiene que las Islas Malvinas, que ellos les llaman Falkland, son de ellos y no de Argentina, es que en 1833
100 años antes del pacto Roca-Runciman y 90 años antes del pacto que estamos hablando ahora, Bernardino Rivadavia, una persona que gobernó la República Argentina, fue el primer presidente, de hecho, de la República Argentina, persona que además nació en Galicia, pero eso lo voy a contar en otro video. También hizo un préstamo con la Baring Brothers, que era una financiera de Gran Bretaña. ¿Y qué pusieron como garantía? Bueno, en ese momento los recursos naturales no estaban tan de moda, entonces lo que se puso de garantía fue soberanía, territorio argentino. Bueno, tal y como se estarán imaginando, en el primer pago, en el primer supuesto pago que tenía que hacer Argentina, ya Bernardino Rivadavia se lo pasó por el medio de lo que ustedes ya saben y no pagó. Entonces Gran Bretaña dijo, no te preocupes, no me pagues, y mandó una flota militar, evidentemente, a esas islas y, escuchen bien esto, tomaron como prisioneros a los colonos, porque, y esto es interesante para la audiencia, sobre todo no argentina, bueno, y algunos argentinos jóvenes también, en las Islas Malvinas ya había habitantes, desde 1820 hay habitantes. Entonces, bueno, esos habitantes fueron, esos colonos habitantes, que eran balleneros, gente que pescaba ballenas, fueron tomados como prisioneros, fueron llevados a Gran Bretaña, pero ningún juez los pudo enjuiciar porque dijeron que no había jurisprudencia, es decir, no había, digamos, estatus legal sobre esas dos islas y que por eso no se los podía enjuiciar. Ese va a ser el principal argumento de Argentina para sostener justamente que la soberanía de esas islas es de Argentina y no de Inglaterra. Si no pudiste enjuiciar y encarcelar a las personas que te llevaste retenidas de esas islas porque no había jurisprudencia, quiere decir que entonces no tenés nada que hacer en esas islas. Pero, digamos, volviendo a lo que estábamos, fíjense cómo el incumplimiento de Rivadavia en el pago a la Baring Brothers nos costó las Malvinas. No hubo incumplimientos en el pacto Roca-Runciman, pero sin embargo los que se llenaron de dinero fueron los ingleses. Y ahora está este nuevo pacto que han hecho, esta nueva compraventa de deuda en realidad, que han hecho el JP Morgan y la República Argentina, en donde queda en vilo justamente las riquezas naturales de Argentina. Pero bueno, yo qué sé, seguramente Javier Gerardo Milei va a ser mucho más honesto que todos los gobiernos anteriores y sí va a pagar la deuda. De hecho, hay antecedentes de presidentes que pagaron deuda. El fondo va a volver a la República Argentina durante la dictadura cívico-militar de Jorge Rafael Videla, ¿sí? Pero Néstor Carlos Kirchner en el 2004 la vuelve a pagar a esa deuda. Y Argentina se vuelve a endeudar durante el gobierno de Mauricio Macri y ahora se vuelve a reendeudar con el gobierno de Javier Gerardo Milei. Nada. Déjenme los comentarios aquí debajo, compartan el video, que es gratis, y me dan una mano grande a mí. Bueno, esto ha sido todo desde Hago Periodismo, el canal al que te tenés que suscribir ya mismo.